Experimentar a Dios manifestándose como conciencia individual es el propósito del camino infinito. Es una revelación de tu propio ser dentro de tu propio ser, una experiencia que ocurre dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. De hecho, eres la individualización de todo lo que Dios es. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Por lo tanto, el trabajo del camino infinito es revelar el infinito invisible dentro de ustedes a esa parte de ustedes que llamamos el ser externo, visible o humano, que en realidad no es un ser humano, sino un ser divino. El mundo interpreta la escena humana en términos humanos, y por tanto de lo que aparece en el mundo y al mundo como ser humano, es decir, como tú o como yo, recibirás, a través de esta obra, desde lo más profundo de tu ser. Tu propio ser, la revelación de tu verdadera naturaleza. La comunicación, entonces, en esta obra, no es de un intelecto a otro. Es la conciencia divina revelándose como un ser individual. Las cosas de Dios son locura para los hombres, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Dejen que este mensaje se arraigue en su propia conciencia individual, deja que las palabras circulen en tu propia conciencia, hasta que captes la visión interior de lo que está escrito en estas páginas. Entonces será tuyo. Después de eso podrán enseñarle, pero no con mis palabras, en mi idioma usando mis experiencias vendrá de vuestro propio despertar individual a esa misma verdad. En metafísica no se puede enseñar el mensaje de la verdad y llegar muy lejos. La verdadera enseñanza es la transmisión de la conciencia espiritual. Si te doy algo que simplemente he escuchado, leído o memorizado, no traerá respuesta desde tu interior. A menos que la enseñanza se convierta en mi propia conciencia, no podréis captarla. La única verdad que recibirás en tu conciencia al leer este libro es la que es parte viva de mi propio ser. Tomarás el fuego de esa verdad y echará raíces en ti. Desafortunadamente, en la práctica metafísica, a los pacientes se les hacen demasiadas declaraciones que no han sido demostradas, manifestadas, y que no se han convertido en parte de la conciencia del practicante o del instructor. No hay verdad más profunda en el mundo que la afirmación. No hay error. Al proclamar tal afirmación, todo el universo mortal debería colapsar, pero no importa cuántas veces lo digas, el mundo continúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque la afirmación no hay error, no se ha convertido en una idea incorporada a vuestra conciencia. Un practicante puede decirle a un paciente, solo hay una vida, y la vida es Dios. Lo que te aparece es una sugerencia, no es realidad y no es parte de tu ser. Cuando el practicante tiene la convicción y la conciencia de esta verdad, el error a menudo desaparece y la enfermedad, el pecado o la limitación desaparecen. Pero si el practicante simplemente repite lo que escuchó, lo que leyó en los libros o algo que recuerda, y simplemente espera o desea que sea cierto, entonces no tiene poder. Las cosas de Dios son locura para los hombres, pero las cosas de los hombres son locura para Dios. Trate de recordar esto cada vez que se sienta tentado a llevar cualquiera de sus problemas humanos a Dios. Pensar en términos de un cuerpo enfermo que Dios sana, o que Dios resuelve el desempleo, o que Dios detiene una guerra, o que Dios elige a su candidato favorito, es una locura. Las cosas de los hombres, las cosas de este sueño de Adán, todo este mundo de existencia, son desconocidas para Dios. Esto es lo que hace posible la curación. La enfermedad no tiene existencia real, es desconocido para Dios. Inevitablemente, cuando la enfermedad y la angustia alcanzan una conciencia que conoce esta verdad, decaen en su propia nada. Recuerde siempre que, en el mundo espiritual, enseñar y ser enseñado son actividades. Vayan dentro de su propia conciencia y oren a Dios. Ora para que tu instructor y sus enseñanzas te sean revelados. Oren, Padre, revélame un instructor, llévame a un maestro. La importancia y el propósito de enseñar el camino infinito es despertar tu alma, desarrollar las capacidades del alma de tu propio ser. Debes seleccionar un maestro de la verdad espiritual con mucho más cuidado que cualquier otro tipo de maestro. No hay nada más sagrado que la enseñanza espiritual. No hay nada que pueda sacarte más del sentido material y mortal de la vida que la correcta enseñanza espiritual. Para los maestros espirituales, la enseñanza es un ministerio sagrado. Un instructor debe vivir tanto en la conciencia de Dios que pueda transmitir las realidades divinas. Esto solo se puede hacer desde un estado de conciencia que sea actuando y viviendo esta verdad.
Desde el punto de vista del estudiante, la enseñanza espiritual es también un ministerio sagrado, porque significa el desarrollo de su propia alma. Esto significa elevarlo por encima de los peligros, enfermedades y limitaciones de la existencia mortal. Por lo tanto, déjense guiar por el espíritu. Haz de esta búsqueda de tu maestro espiritual un rito sagrado. Así que si has recibido alguna instrucción o has encontrado un libro, quédate allí un rato, quédate en ello, dale la oportunidad de trabajar dentro de ti. Conciencia espiritual. El tema de este video es el despertar de la conciencia. Esto significa que Dios se revela a ustedes. La conciencia infinita e indivisible se revela, se manifiesta y aparece como conciencia individual. Por lo tanto, este trabajo es un asunto individual y debe lograrse a través del esfuerzo individual, a través de su esfuerzo. El éxito llegará en proporción a la medida que alcances cierta medida de conciencia espiritual. La conciencia espiritual es ese estado de conciencia en el que las creencias mundiales han desaparecido hasta cierto punto. La conciencia espiritual, o conciencia crística, es ese estado de conciencia en el que ya no reaccionas a las cosas del reino exterior. Eres una conciencia espiritual infinita. Eres la ley para tu propia experiencia. Nada externo, nada que exista como efecto, puede tener poder o jurisdicción sobre ti. Tú eres la ley para todos los efectos. Por lo tanto, cuando amas, odias o temes algo externo, estás hipnotizado, en un estado de conciencia mortal. En la escena humana, lo más buscado en la Tierra es el dinero. Primero el dinero, luego el sexo. Estas son las cosas que el mundo, como mundo humano, más busca, con tanto esfuerzo. La conciencia mortal valora el billete de $1 y dice, esto hará mucho por mí. Pero la conciencia espiritual no cree en esto. Ella conoce la verdadera naturaleza de la oferta. La oferta es mi conciencia. Es la conciencia de Dios individualizada como yo. Independientemente de cuál pueda parecer mi necesidad, ya sea un billete de $1 o un yate, debe desplegarse, manifestarse desde la infinidad de mi propia conciencia. Por eso no tomo en cuenta ni pienso en un billete de $1 o en un yate. Esta es la actitud que debes aprender a adoptar y es la actitud que debes practicar hasta que se convierta en realidad. Humanamente, esta actitud no es natural en los adultos. Al contrario, para un niño es algo totalmente natural. Un niño tirará una moneda de oro de $20 por la ventana porque todavía no ha aprendido a darle valor a esas cosas. Su sentido de valor es el amor que tiene por su madre y su padre, y el amor que ellos tienen por ella. Esa es su oferta y ella lo sabe. Mientras exista ese amor entre el niño y los padres, la comida diaria, la ropa y el hogar fluirán como algo natural. Por tanto, el amor es el significado de la provisión del niño. Luego, a medida que abandona ese sentimiento de amor, su sentido de dar cambia y se convierte en 50 centavos o $1.000.000. Debemos volver a la misma confianza infantil que teníamos en nuestra infancia. El maestro nos dijo que deberíamos volvernos como niños pequeños. Volvamos a ese punto en el que ya no dependemos de los billetes de $1 para nuestro suministro, sino que comencemos a comprender que el amor, la conciencia o la espiritualidad son nuestro suministro, y que mientras tengamos la presencia del amor, todas las cosas nos serán añadidas. Este es un paso en el desarrollo y la revelación de Dios, la conciencia divina que aparece como amor y satisface nuestras llamadas necesidades humanas. Puedes comprender fácilmente que durante un tiempo, cada vez que trates con dinero, necesitarás recordar conscientemente que esto no es una oferta, sino el efecto del amor es el efecto de la presencia de Dios apareciendo como tu conciencia. De esta manera, poco a poco desarrollarás en tu interior una actitud que reconozca que el billete de $1 no es la realidad de tu sustento. Un ejemplo de esto es el caso de la pareja hindú que adoptó una vida espiritual, con sus cuencos de mendicidad como parte típica de su camino. Un día, mientras caminaban por el camino, el marido delante y la mujer detrás, el hombre se agachó, recogió algo del suelo, lo frotó en su capa y se guardó el objeto en el bolsillo. La esposa rápidamente le preguntó qué había encontrado. Cuando le mostró un diamante, su reprimenda fue rápida y tajante. Estamos viviendo la vida espiritual. ¿Cómo puede ser que un diamante tenga mayor valor que la suciedad que se le quita? No, el valor no está en el diamante.
El valor está en nuestra conciencia, que es la sustancia, la forma, el principio y la ley del diamante. Como yo existo, y ese yo es Dios, soy la ley de producción de cualquier forma que sea necesaria, de lo que sea mi necesidad. Todo el poder está en la conciencia. Supongamos que alguien llama y dice, estoy enfermo, necesito ayuda. Ahora bien, hasta ahora, cuando alguien decía no me siento bien, probablemente lo negabas inmediatamente, pero aprenderemos a no negarlo. No vamos a levantar un muro contra la enfermedad. En cambio, nuestra respuesta será, ¿qué es esto? ¿Es poder? ¿Es una presencia? ¿Es realidad? ¿O es todo poder la conciencia del individuo, que es la ley de la salud? ¿Y este crecimiento del desorden, este dolor o esta limitación, es una ley? No, por supuesto que no. Desde el principio, esto es lo que nos damos cuenta con cada súplica, con cada llamada de ayuda que nos hacen. Es posible que nos encontremos diciendo, ¿y luego qué? O cualquier otra cosa que nos ayude a estar de acuerdo con nuestro oponente. El principio de la curación es, ponte de acuerdo con tu adversario. No puedes luchar contra nada con lo que estés de acuerdo. En el momento en que luchas, combates o te enfrentas a cualquier agravio que te llegue, estás construyendo un adversario, en lugar de aceptar lo que parece ser un error, pero que en realidad es solo una ilusión, si es que puede haber realidad en una ilusión. En el momento en que luchas o combates el error de cualquier manera, lo configuras como algo que debe eliminarse, y no se sabe cuánto tiempo llevará la curación. Las únicas curas instantáneas son aquellas que ocurren cuando la conciencia del practicante sabe, cuando el practicante está convencido de que no hay poder ni presencia en aquello que dice ser una manifestación errónea. ¿Existe una cura posible siempre que creas o intentes curar una enfermedad? No, la curación viene con el reconocimiento de que la conciencia del individuo es Dios, o que Dios es la conciencia del individuo. Así, la conciencia del individuo es la ley para todas las condiciones. En lenguaje bíblico, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La conciencia, Dios, la conciencia del individuo, es siempre la ley, es siempre la presencia, siempre es la realidad. Si algo aparece exteriormente, es solo un efecto, y como efecto no puede ser ley. Como efecto, no puede ser una causa. Como efecto, no puede ser poder. Ningún efecto en el mundo tiene poder sobre otro efecto. Esta es una ley espiritual. La conciencia es todo poder. Todo poder viene de arriba. Dios dio dominio al hombre. En otras palabras, Dios, la conciencia universal, le ha dado al hombre, la conciencia espiritual individualizada, todo poder sobre todo lo que existe en el reino del efecto, ya sea una pequeña flor o un planeta en el cielo. En el momento en que reconoces que algo en el reino del efecto tiene dominio sobre ti, lo conviertes en una ley para ti mismo y sufres por ello hasta que inviertes tu posición y te das cuenta de que es imposible para mí, la plenitud de Dios manifestada, Hijo infinito de Dios, yo, a quien Dios dijo. Todo lo que tengo es tuyo, estoy a merced de cualquier cosa en el reino exterior, de cualquier persona, de cualquier condición o de cualquier conjunto de condiciones. Cuando te das cuenta de que Dios, la conciencia divina e infinita, es la conciencia del individuo y es la ley del universo, tomas posesión de tu vida y comienzas a tener algún grado de dominio sobre ella. De lo contrario, eres víctima de alguna forma particular de gobierno, de una determinada cantidad de dólares o de gérmenes, infecciones o contagios. Solo en la medida en que puedas realizar tu unidad con Dios, solo en la medida en que puedas darte cuenta de que eres la presencia de Dios misma, actuando como una ley para tu universo, solo en esa medida podrás lograr el dominio sobre tu existencia. Donde está Dios, yo estoy. Yo y mi Padre uno somos. El lugar donde yo estoy es Tierra Santa. Si hago mi cama en el infierno, yo, Dios, estoy allí es una ley para todo lo que aparece como universo externo, o como universo de efecto. Renunciar a nuestro miedo a cualquier cosa en el mundo del efecto es el primer paso para alcanzar la conciencia crística. La conciencia crística no le teme a la enfermedad ni al pecado, no le teme a esas cosas. Simplemente dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Quien te detuvo, toma tu camilla y anda. ¿Y por qué? Porque así coincidimos con el adversario y reconocemos que el único poder es la conciencia del individuo. Cada vez que veas pecado, carencia o limitación en la escena externa, en lugar de lanzarte a tratarlo, di, no, no me estás engañando.
Existes como un efecto de un tipo u otro, pero no eres más que las vías del tren que se juntan en el horizonte, y si pudiera verte tal como eres, las vías estarían en el lugar que les corresponde. Mis ojos ya no me engañan. No des tratamientos. No le des tratamientos a Dios y su universo. Y recuerda que no hay otra. Los tratamientos, en sí mismos, no tienen valor. Nadie en toda la historia de la metafísica ha cambiado jamás una condición de la realidad mediante un tratamiento. No se logró ni una sola mejora en todo el reino espiritual a través del tratamiento. Los tratamientos no tienen valor, pero la oración sí. Orad sin cesar, porque la oración es el desarrollo de vuestra propia conciencia. La oración es Dios revelándose a ti. La oración es Dios revelando su verdad a tu conciencia individual. La oración es la revelación de la realidad divina a nuestra conciencia individual. Volverse hacia adentro, observar, escuchar siempre la realidad divina, este es el secreto de la vida espiritual. Y este es el secreto que, en última instancia, nos revela a Dios como nuestro ser individual y nuestra identidad individual. En ese interior, y solo en ese interior, se encuentra la armonía, la paz, la alegría, el poder y el dominio. El universo espiritual ahora debe revelarse ante ustedes. No os preocupéis ni os perturbéis por lo que está sucediendo en el mundo humano. Con esto no quiero decir que debas esconder la cabeza en la arena. Sigues ocupándote de tus asuntos, haciendo las cosas de acuerdo con tu más elevado sentido de rectitud. Pero no deberías preocuparte por los resultados de tus esfuerzos cuando empieces a vivir en este sentido. Recuerda esto, existe un universo invisible e inefable. Esto es lo que estás buscando. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero no se dice carne enferma y sangre enferma, simplemente dice carne y sangre. Nada que exista como forma puede heredar el reino de Dios. Nada de lo que existe para vuestro sentido mortal puede ser llevado al reino de Dios. Estamos dedicados ahora, no a tratar de mejorar las condiciones humanas, sino más bien a la revelación de Dios y del universo espiritual, manifestándose como nuestra conciencia individual. Hay un universo infinito e invisible. Hay un mundo de ideas espirituales, pero este mundo no tiene relación con el mundo que podemos ver, oír, tocar, saborear o oler. Lo único de lo que somos conscientes en el mundo de los sentidos es la visión distorsionada de la idea divina, el universo real, que vemos a través de un cristal, en la oscuridad. Justo donde parecemos estar, está Dios. Donde todos los fenómenos mortales parecen estar, el universo espiritual es. Solo estamos viendo a través de un cristal, oscuramente, llamándolo mortal y material, pero en su verdadera esencia, es espiritual y divino. La conciencia aparece como panes y peces. Después de esto Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, que es Tiberíades. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús alzó los ojos y vio que venía hacia él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dijo que para probarlo porque sabía bien lo que tenía que hacer. Felipe le respondió: 200 piezas de pan no bastarán para que cada uno tome un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo: Manda a los hombres que se sienten. Juan 6 de enero de 2010. La apariencia era de escasez y limitación material. La primera respuesta de la mayoría de nosotros en tal situación es: solo tengo 50 centavos y necesito $5. Es en este punto que el sentido material comienza a preocuparse por lo que el mundo llama úlceras. En nuestra enseñanza, hacemos lo que hizo el maestro. Instantáneamente nos alejamos de la escena, de la imagen. 50 centavos o $5 realmente satisfacen nuestras necesidades. ¿Es esto suficiente para satisfacer nuestras necesidades? ¿O es la presencia de una conciencia divina que aparece como conciencia individual? ¿No es eso lo que satisfará nuestras necesidades y nada más? Si recuerdas esta lección, nunca más volverás a mirar los panes y los peces, ni las monedas y los billetes, ni juzgarás la profundidad del universo ilimitado de Dios mediante sentidos limitados y números finitos.
No descubrimos cómo tomar unos pocos panes y peces y multiplicarlos, sino que verdaderamente descubrimos la ley del amor. El sentido finito comenzará con $100 y usted dirá, cuando tenga $1.000.000 no importa cuánto multiplique panes y peces, o dólares, nunca estará satisfecho. La satisfacción llega solo cuando puedes mirar lo que tienes en el ámbito externo y decir, esa no es mi necesidad. Mi necesidad es el reconocimiento de que, dentro de mí, está el reino de Dios, y que, dentro de mi conciencia, está el universo espiritual, y que, desde lo más profundo de mi conciencia, fluye la infinitud de mi ser. No tiene nada que ver con panes y peces. Alcanzar este estado de conciencia requiere práctica, porque una y otra vez estaremos tentados a mirar los panes y los peces y decir, yo lo tengo o tú lo tienes o no lo tengo deseo. Entonces, aquí es cuando debemos recordar que no debemos ser tentados, sino, nos alejamos de los números, los valores y los grados y nos damos cuenta, nada ahí afuera satisfará mis necesidades. Ninguna cantidad de cosas satisfará mis necesidades. Mi necesidad solo puede satisfacerse realizando la infinidad de mi propia conciencia. Y entonces estaremos muriendo diariamente al sentido material y mortal, y renaceremos del espíritu. En otras palabras, el espíritu se convertirá para nosotros en la sustancia tangible de nuestro universo. La conciencia se convertirá en la sustancia tangible, la forma y cantidad de todo en el ámbito externo. Y debido a que la conciencia es infinita, la apariencia será infinitamente manifiesta. La conciencia infinita no puede aparecer como una sola idea, ni como dos ideas, ni siquiera como 1000. Debería aparecer como todas las ideas que puedas necesitar para la eternidad. No puede aparecer como un número o dos. Debería aparecer como todos los números que necesitarás a partir de ahora, por toda la eternidad. No estamos usando la verdad espiritual para multiplicar algunos pedazos de materia. Nos estamos alejando de la creencia de que hay presencia y poder afuera y girándonos hacia nuestra comprensión de que la conciencia infinita está apareciendo como nuestra conciencia individual. Reconociendo la fuente. Y Jesús dijo, manda a los hombres que se sienten. Y había mucha hierba en ese lugar. Entonces se sentaron los hombres, unos 5.000 hombres. Y Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban sentados y también de los peces, cuanto quisieran. Juan 6. 10, 11. ¿Por qué dio gracias? ¿Por qué era esto parte del ritual? Sabes que él no tenía órdenes de dar gracias a nadie, así que al dar gracias debe haber puesto en práctica el principio. Dar gracias es un reconocimiento a la fuente. Dar gracias es un reconocimiento a la causa. Entonces cuando decimos gracias Padre, yo soy, estamos mostrando nuestra convicción de que nuestro suministro no proviene de ningún ser humano, sino que proviene del Padre. No proviene de la inteligencia, el ingenio o la personalidad humana. Esto viene del Padre. Entonces, dar gracias es un reconocimiento de la fuente que es la conciencia. Sin el reconocimiento de que la conciencia es la fuente, no puede haber demostración. Cuando reconocemos a Dios, la conciencia infinita de nuestro ser, como la fuente de todo lo que llega a nosotros, entonces nuestro gracias, Padre, es nuestro reconocimiento de la nada de la individualidad humana y del esfuerzo humano. Es un reconocimiento de la presencia y el poder de Dios como fuente de todo lo que llega a nosotros como satisfacción de todas las necesidades. En cada camino de tu experiencia, la gratitud juega un papel mucho más importante de lo que imaginas. La gratitud no es algo que incumba a nadie más. Persona. Es tu relación, tu contacto con Dios. Es vuestra unión individual con Dios. De hecho, nunca necesitarías decir gracias a otra persona que ha sido un canal o canal para que el bien llegue a ti. Por supuesto que lo hacemos como una forma de cortesía, pero a menos que esta expresión externa de gratitud vaya acompañada de la comprensión interna de que Dios, nuestra conciencia, es la fuente de aquello por lo que estamos agradecidos, estamos agradeciendo a la fuente equivocada. Y nos perdemos la esencia del verdadero sentido de gratitud. El gracias, Padre de Jesús fue su reconocimiento silencioso de que Dios es la causa y el efecto de todos y cada uno de los panes y peces. Y cuando estuvieron satisfechos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Entonces los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido.
Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: "Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo". Entonces Jesús, cuando supo que iban a venir a llevárselo para hacerlo rey, se retiró otra vez, solo, al monte. Y cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar. Y subiendo a la barca, cruzaron el mar hacia Cafarnaúm y ya era de noche, y Jesús aún no había venido a ellos. Y el mar se levantó, porque soplaba un gran viento. Y cuando había navegado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: "Yo soy, no temáis". Juan 6, 12, 20. ¿De qué tenían miedo? De algo externo, de algo en forma de efecto, es decir, de una tormenta, del viento y de las olas. ¿Y cuál fue su respuesta a esa tormenta, la respuesta a todas las tormentas? No temáis, soy yo es Dios, la conciencia divina, apareciendo como conciencia individual. Tom Emanuel, archabad de los benedictinos en Salvador Barraba, hizo un comentario muy interesante en una homilía. Según él, Jesucristo diciendo soy yo no es una traducción adecuada. Según él, Jesús dijo yo soy. El nombre de Dios, el mismo revelado a Moisés en el monte Horeb. Y ante el nombre de Dios, toda la manifestación se habría inclinado y calmado. Con el tiempo, la orden de los benedictinos tiene la reputación de ser quizás la orden más culta y erudita de todas. Por lo tanto, por cada tormenta que entre en tu experiencia, en lugar de buscar algo con que detenerla, mantente firme y di: no tengo miedo. Soy yo. Yo, Dios, apareciendo como conciencia individual, debo ser la ley incluso para las tormentas, los vientos, las olas, los volcanes o incluso las bombas atómicas. En el camino infinito, estamos retirando todo poder y presencia del mundo externo, ya sea en dólares, panes, peces, tormentas, pecado o enfermedad, y lo estamos asignando. Poder a quien realmente pertenece, a Dios, que aparece como mi conciencia. El individuo y su conciencia individual. Porque yo, yo que soy, es la ley para cada tormenta. Sí, volvieron a venir por pan, pero ¿vieron el milagro? ¿Vieron que era la conciencia la que producía el pan? ¿Estaban interesados en esto? No, no lo eran. Lo único que les interesaba era conseguir más pan y más pescado. Su atención estaba centrada en las cosas del mundo, en odiar, amar, temer y desear las cosas del mundo. Lograr la conciencia espiritual. Esto lleva a la afirmación: no tengas cuidado de tu vida, de lo que comerás o de lo que beberás, ni en cuanto a tu cuerpo, por lo que te pondrás. No tiene sentido ser alimentado por el Divino Maestro y luego regresar mañana para ser alimentado nuevamente. Cuando hayas presenciado una curación, dirás: ahora revélame el secreto, dime cuál es el milagro. No quiero ver efectos, necesito ver el milagro en acción. Tenga en cuenta este punto. Observe que sus sentidos no quedan hipnotizados por la magnitud de la manifestación hasta el punto de olvidarse de preguntar: ¿cuál es el milagro de la manifestación? ¿Cuál es la causa de la manifestación? Debemos dejar que Dios, la conciencia de nuestro ser, sea la medida de nuestra manifestación. Nuestra conciencia, al ser infinita, debe aparecer como infinitos panes y peces, como infinita cantidad de dólares, como infinita casa, infinita actividad. Y ahora llegamos a la esencia de nuestro trabajo. Después de que Jesús les respondió: os digo que no me buscáis para milagros, leemos además: trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para vida eterna, que os dará el Hijo del Hombre. No trabajes, no estudies, no medites para lograr un efecto. No vivas en un mundo de pensamientos y cosas. Trabaja por el estado de conciencia que te traerá la eternidad en tu mente y cuerpo, tu bolsillo, tu hogar, vida familiar y relaciones humanas, así como en los asuntos nacionales e internacionales. La conciencia espiritual no le da valor a la carne que perece. Pone su valor en la conciencia, que es la ley de la vida, y que toma la forma de carne que perece. Jesús no dijo que no deberíamos tener esta carne. Dijo que el Hijo del Hombre le daría carne verdadera, y es a través de esta carne que debemos luchar por alcanzar este estado de conciencia. El propósito de nuestro trabajo es la revelación de un nuevo tipo de hombre, la revelación dentro de nosotros mismos del hombre espiritual que realmente somos. La mayoría de nosotros no estamos contentos con lo que vemos y lo que parecemos ser. Nunca seremos felices hasta que volvamos a ser el hombre que realmente somos.
Entonces la lucha entre el espíritu y la carne, que ha estado ocurriendo desde siempre, llegará a su fin. El fin de esta lucha y la apertura de la conciencia al desarrollo espiritual se convirtieron en más que una vaga esperanza cuando los maestros espirituales comenzaron a presentar a Dios como una posibilidad los 7 días de la semana y, de hecho, no como una posibilidad, sino como una necesidad los 7 días. Una semana. El mundo aspira ahora a un nuevo tipo de hombre, en cuya conciencia no haya guerra ni nada que la produzca. Y eso realmente es un milagro. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 minutos, 29 segundos. Esta es una de las declaraciones más grandes de la Biblia. Que creáis en aquel a quien Él envió, a quien envió a Él mismo, como tu conciencia y como la mía. Dios individualizado como el Hijo. Dios se envió a sí mismo en manifestación como tú y como yo. Debes aprender a creer en tu propia conciencia como la conciencia de Dios, que aparece como tu propia conciencia. Así aprenderás a hacer las obras de Dios. No hay nada malo en hacer estas obras, porque Él dijo que podíamos hacerlas. Podría haber dicho, oh, pobres almas. Pero dijo, crean en aquel a quien Él ha enviado. Creed que la conciencia divina e infinita, llamada Dios, fue enviada al mundo como vuestra conciencia. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y debido a que has tratado con carne y sangre a lo largo de tu propia experiencia, no has entrado al cielo. Ahora debes alejarte de toda preocupación por la carne y la sangre y comenzar a comprender a quien ha enviado. Cuando empieces a creer real y verdaderamente que Dios es tu conciencia, que todo proviene de la conciencia divina que eres, y no de afuera, no de efectos, estarás en el primer peldaño de la escalera del desarrollo espiritual. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué óperas? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 30, 33. Entonces, ¿qué es Él? ¿Es un hombre o es tu conciencia? Es la conciencia divina apareciendo como tu conciencia individual, dándole vida a tu cuerpo, a tu posición, a tu hogar. El pan de Dios es infinito, es la conciencia divina que aparece como su conciencia individual, Dios al desplegarse y revelarse, como su sea individual. Si sabes esto, puedes creer verdaderamente en Dios y confiar en que de Él surgirá todo asunto de la vida, todo suministro, toda paz, todo dominio. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Juan 6. 34,35. El mundo piensa que yo significa un hombre llamado Jesucristo que vivió hace 2000 años. Pero este yo es Dios, el ser infinito, que aparece como un ser individual. Yo soy el pan de vida, y por tanto el lugar donde estoy es tierra santa, porque allí estoy. ¿No es algo increíble? La conciencia espiritual se individualiza como tú. El mundo ha dicho lo que eso fue Jesucristo, pero ¿cómo puede ayudarnos esto si Jesús es como dicen, y yo no soy ese yo? Pero os dije que también vosotros me visteis, y sin embargo no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, nunca lo echaré fuera. Porque bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6. 36, 38. ¿No puedes ver que esta es la verdad para nosotros, que nuestro único propósito es hacer la voluntad del que me envió? Nadie podía sentirse atraído hacia una persona, ahora o hace 2000 años, por algún tipo de mensaje personal que tuviera. A menos que puedas ver, no solo que este yo, el escritor de estas palabras, vino a hacer la voluntad de aquel que me envió, sino también que tal es su función en la vida, no habrás comprendido el objetivo de todo este trabajo. El propósito de la vida. Esto nos lleva a una de las preguntas más importantes del mundo. ¿Con qué propósito nacimos?
No es posible que hayamos llegado a esta experiencia solo con el propósito de ganarnos la vida, hacer las tareas del hogar, llevar la contabilidad o cualquiera que sea nuestro destino en la vida, todo por el privilegio, en definitiva, de acostarnos a morir. Simplemente hacer estas cosas significa que aún no hemos encontrado nuestro destino. Sin embargo, en el momento en que identificas a Dios, la conciencia infinita, como tu conciencia individual, rompes con tu entorno, sin importar cuán limitado pueda parecer. Y luego viene el impulso. Debo descubrir mi propósito en la tierra. Hay un propósito más elevado aquí para todos nosotros. No está escrito en vuestra ley. ¿Sois dioses? El maestro siempre estuvo tratando de elevarte desde este falso sentido de individualidad a tu verdadera identidad, Dios, que eres. Jesús le estaba diciendo a su pueblo que fuera exactamente lo que él era. Esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Juan 6:40. Si realmente puedes ver o sentir a Dios obrando a través de alguien, entonces debes reconocer que lo que es verdad acerca de esa persona debe ser verdad para ti, porque su experiencia fue como la tuya hasta que el Espíritu lo tocó. El propósito de la verdad espiritual es elevarte a la comprensión de tu verdadera identidad. Si puedes creer que has sido testigo de un rastro de conciencia espiritual, Dios, que emana de cualquier maestro espiritual, entonces crees que el Hijo está en él, y en el momento en que crees que el Hijo está en él, tú mismo son salvos. Eres elevado para que conozcas la verdad acerca de él, que es la verdad acerca de tu propia identidad. De lo contrario, esto no sería del todo cierto. Dios no hace acepción de personas. Mire hacia atrás en la historia de todos los líderes espirituales y encontrará que algo sucedió en sus hogares o en sus mentes de trabajo cotidiano, algo que los despertó al hecho de que Cristo es su propio ser, el hecho de su propio ser como el Hijo. Porque esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Que la comprensión del Hijo interior eleve tu propio ser hasta ese punto en el que puedas estar de acuerdo en que cualquier cosa que haya sido cierta acerca de los líderes espirituales del pasado es la verdad acerca de ti, porque es el mismo ser que aparece como tú y como yo. Entonces los judíos se quejaron contra él porque decía, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo odian los seres humanos oír eso? ¿Cómo te molesta escuchar a alguien decir, tengo algo de Dios en mí? Soy la presencia misma de Dios. Les molesta esto porque sienten que alguien se está poniendo a sí mismos como mayores o separados del resto de ellos, sin entender que simplemente están estableciendo un principio para que todos lo adopten. Entonces los judíos murmuraban de él, porque decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo entonces dice, bajé del cielo? Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Juan 6:41-45. ¿Ves esto? Jesús eleva y glorifica al Cristo en él, pero luego se da vuelta y dice, y todo será enseñado por Dios. Una vez más, resta importancia a la condición humana. El propósito de nuestro estudio es que Dios se revele como nuestra conciencia individual. Yo soy la palabra que se hace carne. El comienzo de la sabiduría es cuando apartamos nuestra atención del mundo exterior, el mundo del efecto o apariencia, y comenzamos a darnos cuenta de que el poder no está en él, sino en mí, en el ser. Todo poder me es dado. Tengo dominio sobre todo lo que aparece en el mundo del efecto. En lugar de dar tratamientos, veamos si no podemos sonreír, al menos internamente, no abiertamente, para no ofender o parecer minimizar el sufrimiento de alguien, sino sonreír internamente, en el sentido de sí, pero sé que hay algo. Sin poder en apariencia. El poder está en mí, en la conciencia individual, ya sea que el individuo sea esto o aquello. Dios, la conciencia de cualquier individuo, es el poder. Ya no odio, temo ni amo lo que aparece afuera, ni lo que el hombre mortal o el efecto mortal puedan hacerme. Dejad de darle poder a los números, a los panes y a los peces, porque no tienen poder. Yo soy el poder. Dios, la conciencia divina, aparece como mi suministro espiritual infinito, como mi cuerpo espiritual infinito.
Importancia del estado de conciencia del practicante. Cuando recurre a un practicante en busca de ayuda, ¿qué cree que satisface su necesidad? ¿Tiene alguna idea de por qué, cómo o mediante qué proceso espera curarse? ¿Es fe ciega, confianza en el practicante o confianza en Dios? ¿O reconoces que la curación la realiza la conciencia del practicante? Cuando le pides ayuda a un practicante, esa ayuda llega porque el practicante ha alcanzado ese estado de conciencia en el que el mal o el error, cualquiera que sea su nombre o naturaleza, ha perdido su poder. Si pides ayuda a alguien que cree que el dolor es algo que hay que temer, o que el error es algo que hay que odiar o temer, no te curarás. Pero cuando pides ayuda a un practicante que no teme a los gérmenes, a las infecciones o al contagio, que sabe que los gérmenes, las infecciones o el contagio no existen como poder, sino solo como efectos, tendrás una cura. Es el estado de conciencia del practicante lo que cura. Uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? De conciencia, por supuesto. Ahí es donde está Dios. Dios es esa conciencia que realmente sabe que no hay nada opuesto a ella. Dios es ese estado de conciencia de los practicantes que no teme, odia ni ama los errores de ninguna forma. Entonces, y solo entonces, el practicante es capaz de sanar. El practicante que tiene miedo a la enfermedad, se siente disgustado por tal o cual forma de pecado, o critica y condena al alcohólico o al sensualista, no está demostrando un estado de conciencia curativa. El estado de conciencia del practicante es un agente de curación solo en la medida en que su estado de conciencia ha perdido el miedo, el odio o el amor al error, cualquiera que sea su nombre y naturaleza. Si tememos una determinada condición y, si creemos que tiene el poder de matar, no podremos curarlo. Y comprendamos ahora que no hay ningún Dios sentado esperando para tomar el trabajo por nosotros. Dios es conciencia divina infinita, en la que no hay pecado, enfermedad ni muerte. Este es el estado de conciencia del practicante, tal como se reconoce esta verdad. Nadie ha superado nunca por completo la creencia de que hay poder y presencia en la materia, aunque Jesús logró más que todos los demás. Hay algo más que considerar en este punto. Quizás te preguntes por qué puedes acudir a un médico un día y obtener una cura instantánea, y luego la próxima vez tendrás que volver 4 o 5 veces antes de que aparezca la cura. Esto se debe a que el practicante, en este momento particular de curación instantánea, se encuentra en un estado de conciencia tan elevado que no alberga odio, miedo ni amor por la apariencia exterior. Ya en la próxima llamada de auxilio, las hipnóticas sugerencias del mundo, que le llegaron a través de los titulares de la radio o de los periódicos, o debido a problemas familiares, pueden haberlo arrastrado a un nivel más bajo de conciencia. El sistema económico bajo el que vivimos hoy no es el mismo que era en la época de Jesús. Entonces a Jesús le fue posible tomar su manto blanco y subir a la cima de la montaña durante 40 días, y luego regresar y sanar a las multitudes. Si pudiéramos hacer esto hoy, también podríamos sanar a las multitudes. Pero el practicante medio no puede hacer esto. De hecho, los propios pacientes son en parte responsables de esta situación. Suelen resentirse cuando el practicante no está disponible cuando ellos quieren. Quieren poder encontrarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, por lo tanto, ayudar hasta cierto punto a bloquear curas instantáneas. No permiten que el practicante permanezca en la altura de conciencia necesaria para lograrlo. Un practicante haría un trabajo mucho mejor si pudiera ausentarse, a intervalos frecuentes, durante 2 o 3 días seguidos. No hay ningún misterio ni milagro en la curación. La curación es el resultado directo de la conciencia de aquel a quien te acercas. Cuando buscas ayuda, buscas la conciencia del practicante. Si los practicantes estuvieran siempre en el estado de conciencia de Dios infinito, entonces cada vez que buscaran ayuda, tendrían una cura instantánea. Solo porque no alcanzamos este estado de conciencia y no lo mantenemos, no se producen curaciones. Sanarás en proporción a tu conciencia de esta verdad. Dios, no tu mente humana pensante, es tu conciencia divina. Cuando se les pida ayuda, recurran instantáneamente, sin dudarlo, a su comprensión más elevada, sabiendo que la ayuda llega de acuerdo con el grado de su percepción de Dios como su conciencia individual, una conciencia que no sabe nada de error en ninguna forma. Y por eso ni odia ni teme ni ama. Mientras estudias y meditas, la verdad, Dios, se revela como tu conciencia individual.